De vuelta en la aplicación, aquí en VS Code, veo que la aplicación sigue corriendo. Y aquí en la terminal, para terminar la ejecución de la app, voy a seleccionar Control C. Ya con eso se termina la ejecución y puedo trabajar de nueva cuenta en la terminal. Ahora vamos a enfocarnos en el ORM que vamos a utilizar, que es Entity Framework Core. Y como ya mencioné, Entity Framework Core es un ORM. Esto significa Object Relational Mapper. Los ORMs proveen una capa entre nuestro código y la base de datos. Esto significa que las tablas de la base de datos se representan como clases en el código. Y concretamente con EF Core podemos utilizar LINQ para obtener y modificar información de la base de datos. Y el enfoque de trabajo con EF Core puede ser Code First o Database First. Code First significa que podemos definir clases que sirven como modelos para construir una base de datos. Y Database First significa que a partir de una base de datos existente vamos a crear modelos en nuestro código. El enfoque que vamos a utilizar en este curso es Database First. Y esta es la base de datos con la que vamos a trabajar. Ya tengo por ahí un curso de SQL, un mini curso de SQL publicado en el canal, donde en ese curso construimos esta base de datos. Te recomiendo que tomes ese pequeño curso si sientes que te hace falta algo de práctica en SQL, concretamente con el motor de SQL Server. Aunque realmente no tienes que ver ese curso, porque el script para generar esta base de datos, como quiera, lo comparto en la descripción del video. La base de datos consiste en estas 5 tablas, una que se llama client, otra que es account, account type, bank transaction y transaction type. Por ahí vas a notar que la tabla de account tiene relaciones con account type y con client, y que bank transaction tiene su relación con account de acá y transaction type. Entonces vamos a generar modelos en nuestro código a partir de esta base de datos que yo en mi máquina ya tengo creada. O sea, ya tengo una base de datos que se llama bank y que tiene estas 5 tablas. Así que el script que te comparto en la descripción del video contiene los comandos para crear una base de datos que se llama bank con estas 5 tablas. Ahora vamos a instalar los paquetes necesarios para trabajar con EF Core en nuestro proyecto. Antes de eso voy a hacer unos cambios en VS Code para que la información sea un poquito más limpia aquí en mi consola. Bueno, en mi ventana de acá. Por ejemplo, tenemos las carpetas bin y obj, que si bien son muy importantes, contienen archivos DLL y exe principalmente. También hay por ahí algunos JSON. Pero esa información para nosotros al momento de estar desarrollando no es necesaria realmente. Entonces voy a irme a Settings aquí en VS Code y voy a irme a una opción que es Files Exclude para omitir los archivos que se pueden mostrar aquí en esta ventana. Voy a agregar un patrón. Antes voy a copiar cualquiera que tengamos aquí, lo voy a copiar. Voy a agregar otro. Y aquí voy a poner que la carpeta bin, ponerle OK, y también la carpeta obj, que no se muestren. Sí, ese sería el patrón para omitir las carpetas. Doble asterisco, diagonal y el nombre de la carpeta. De esta forma, aquí en mi ventana de este lado, en el Explorer, tengo solamente esta información. La carpeta controllers, carpeta properties y esos archivos en la raíz de la aplicación. Muy bien, bueno, vamos a instalar algunos paquetes. El primero que voy a instalar aquí en la terminal va a ser el paquete de Microsoft Entity Framework Core.sql Server. La base de datos que tenemos es de SQL Server, entonces ocupamos el proveedor de SQL Server y escribo .NET Add Package, el nombre del paquete. Doy Enter y después de varias solicitudes a la ubicación de los paquetes necesarios, veo que la instalación fue correcta. Y de hecho me voy a ir también aquí al archivo csproj, donde voy a ver que tengo ese nuevo paquete, SQL Server aquí instalado. Bien, ahora ocupo otro. Este paquete es también de Entity Framework Core, pero este se llama Design. Entonces, misma instrucción, .NET Add Package, nombre del paquete.
Doy Enter y también después de unos segundos veo que la instalación es correcta. De nueva cuenta me fijo en el archivo csproj y veo que aquí tengo el paquete entryframeworkcore.design. Ya que tengo esos dos paquetes, también voy a verificar que la siguiente herramienta se haya instalado, la herramienta .NET-EF. Esta herramienta es para hacer algunas operaciones concretamente con Entry Framework Core. Entonces, creo que esta herramienta ya se instala cuando instalamos el primer paquete de SQL Server, pero como quiera voy a correr el comando para ver si no se ha instalado. Pero bueno, ya se instaló. Como quiera, corran este comando para cerciorarnos de que la herramienta .NET-EF está instalada. Ya que tenemos los dos paquetes y la herramienta correctamente instalada, ahora voy a hacer una operación que se llama scaffold para generar a partir de la base de datos que ya tengo en mi máquina, generar tanto una clase que se llama contexto como los modelos en nuestro proyecto. Así que lo que voy a escribir es este comando .NET-EF dbContext y luego scaffold. ¿Okay? Vamos a generar un archivo que se llama dbContext junto con sus modelos. Después lo que tengo que especificar es una cadena de conexión, que en mi caso es la siguiente. Tengo que mi servidor es localhost SQL Express, mi base de datos es Bank y mi conexión es confiable. Si en su base de datos ustedes tienen algún usuario definido, van a tener que poner en lugar de Trusted Connection un valor para user y para password. En mi caso no tengo ningún usuario definido para esta base de datos, entonces simplemente pongo Trusted Connection igual a true. ¿Okay? Entonces es muy importante que para este punto tengamos obviamente una base de datos ya instalada o ya creada en nuestra máquina y que aquí pongamos el nombre correcto de nuestro servidor. Después de la cadena de conexión tengo que especificar lo siguiente. Escribo Microsoft Entry Framework Core.SQL Server porque ese es el proveedor o el motor de base de datos con el que estoy trabajando. Entry Framework Core tiene diferentes proveedores, tanto para SQL Server como PostgreSQL, MySQL, SQLite. Entonces, si vamos a trabajar con alguno de esos motores, tenemos que instalar el paquete correcto para trabajar con esos motores. Entonces, aquí especificamos que estamos utilizando, o que queremos utilizar más bien, el motor de SQL Server. Y lo siguiente es definir una ubicación dentro de nuestro proyecto para almacenar el contexto. Entonces voy a poner aquí con la opción de context-dir, o sea, la ubicación o el directorio de mi contexto, que voy a poner punto diagonal invertido a la carpeta de data. O sea, voy a crear en la ruta de mi aplicación una carpeta que se llama data, donde donde se va a instalar una clase para el contexto. Y lo siguiente va a ser una ubicación para los modelos. Y aquí voy a escribir la opción output -dir. Aquí pongo punto, diagonal invertida, data, diagonal, bank models. Okay, dentro de la carpeta data que se va a crear en este comando, quiero crear otra carpeta que se llama bank models y que en esa carpeta voy a querer almacenar los modelos de mi base de datos bank. Ok, con esto debe ser suficiente. Vamos a ejecutar el comando. Y después de un rato, la ejecución debe ser exitosa. Por ahí puede haber algunas advertencias, como a mí, pueden ver aquí algunas advertencias respecto a llaves foráneas. Estas las puedo ignorar, no creo que haya ningún problema con eso. Entonces, lo que se generó, aquí tenemos una carpeta nueva en nuestra aplicación, la carpeta data, donde tenemos la clase bank context. Este es el contexto que representa una sesión en nuestra base de datos. Cuando queramos hacer operaciones hacia la base de datos, vamos a interactuar con este contexto. Y aquí puedes ver que las tablas que tenemos en la base de datos, la account, account type, bank transaction, client, transaction type, se van a referenciar con estas palabras en plural. Eso es el contexto. Aquí hay más información respecto a cómo se va a crear el modelo. Esto es la información que está en la base de datos de
las columnas, las llaves, las relaciones entre las tablas. Y también vas a ver que en la carpeta Data Bank Models tenemos nuestras 5 tablas representadas como clases de C Sharp. Y aquí puedes revisarlas para ver la información de sus columnas y también la información de las tablas relacionadas. Y nota cómo, por ejemplo, en la tabla client tenemos las 5 columnas de la tabla representadas como atributos o como propiedades de la clase. Y también por ahí tenemos otra propiedad, en este caso accounts, porque en nuestra base de datos, en la tabla account, tenemos una relación hacia cliente. O sea, un cliente puede tener múltiples cuentas, por eso tenemos esta propiedad, que es una lista de objetos tipo account. Y así las demás clases van a tener propiedades de navegación en caso de que las relaciones así lo establezcan. Ahora vas a notar que en la clase BankContext tenemos una advertencia. En el método onConfiguring tenemos esta advertencia respecto a la cadena de conexión. Básicamente lo que dice la advertencia es que no es una buena idea que tengamos la cadena de conexión directamente en el código, que es lo que el proceso scaffold genera por default. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar de una forma un poquito más óptima referente a la cadena de conexión. Voy a hacer lo siguiente. Aquí en BankContext voy a eliminar el método onConfiguring. Lo elimino, guardo los cambios, la advertencia pues obviamente se va a quitar. Y lo que voy a hacer es trabajar en el archivo appsettings.json. Aquí voy a crear otra propiedad, otra llave. Esta se llama connection strings. De hecho, después de la coma y cuando abro las comillas, más bien, está la propiedad de connection strings. La voy a seleccionar y dentro de connection strings, aquí en la llave, voy a acceder a otra llave que va a ser el nombre de la cadena de conexión que quiero crear. El nombre que voy a poner es Bank Connection. Y aquí este nombre puede ser lo que ustedes quieran. Pongo 2 puntos y escribo el valor de la conexión, que en mi caso el valor es este. Mi servidor, la base de datos bank y el tipo de conexión, que en mi caso es true. De nueva cuenta, si tienen un usuario en su base de datos para acceder a un usuario en su servidor para acceder a esta base de datos, tiene que poner aquí el user ID y el password. Ok, guardo ese cambio en appsettings.json y ahora voy a hacer lo siguiente en la clase program. Cuando creamos el proyecto, mencioné que en esta primera parte de program es donde añadimos servicios o donde inyectamos servicios a la aplicación. Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a inyectar un servicio referente a nuestro contexto. Así que trabajo con la variable builder, accedo a services y voy a utilizar el método add SQL server. Y pongo aquí que voy a utilizar el siguiente contexto, el contexto de bank context, que de hecho no va a aparecer porque necesito incluir la carpeta en donde está alojado el contexto, que es la carpeta de data. Así que hasta arriba de la clase de program voy a escribir using y voy a poner el nombre del proyecto y la carpeta data. Ya que escribo eso, ahora sí tengo acceso a la clase BankContext. Y al método addSQLServer tengo que pasarle la cadena de conexión que ya almacené en el archivo appsettings.json. Entonces, para acceder a este valor, voy a hacer lo siguiente. Otra vez accedo a Builder, luego a la propiedad de Configuration y al método getConnectionString. Y lo que paso como parámetro de este método va a ser el nombre de mi cadena, que es BankConnection. Y de esta forma es como voy a agregar la referencia a mi contexto de la base de datos como un servicio en la aplicación. Aquí de hecho voy a poner como comentario que esto es un DB context. Y bueno, ya que tenemos nuestro contexto hacia una base de datos existente, junto con los modelos de esa base de datos y el contexto inyectado como servicio en nuestra aplicación, ahora sí podemos empezar a crear un controlador para una clase específica o una tabla específica de nuestra base de datos Bank.